Señor Alejo, yo quiero que para empezar nos haga una valoración de su llegada a esta casa y del tiempo que ha transcurrido hasta hoy en ella. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, una experiencia muy intensa, una experiencia muy interesante también. La verdad es que cuando echas la vista atrás y te das cuenta de que solo han pasado apenas 4 meses y medio, pues piensas como que ha pasado años, ¿no? Quizá años es exagerado, pero en fin, que ha sido muy intensa con muchos acontecimientos y bueno, el resultado a corto plazo pues es satisfactorio en cuanto que hemos logrado conceder las licencias, pasar ese trámite importante y bueno, en ese sentido muy contento. La verdad es que con la colaboración y la ayuda de mucha gente. También es cierto que en un momento difícil porque había tensiones y había dificultades en el sector, pero bueno, parece que se van reconduciendo las aguas a su cauce. ¿Qué opinión le merece a usted la normativa en la que evidentemente usted no ha participado? La normativa, me estoy refiriendo a la ley del juego y, bueno, y a las primeras resoluciones de esta Dirección General. ¿Qué lectura hace de esa normativa? ¿Cree usted que es completa? ¿Cambiaría algo de la normativa? Bueno, la normativa sobre cualquier aspecto de regulación económica nunca es fácil, porque siempre afecta a casi cada coma de la normativa, afecta a sectores económicos, afecta a intereses económicos y por lo tanto pues no es una tarea sencilla, como se demuestra el hecho de que desde muchos años atrás se quería hacer una ley del juego, finalmente se aprueba en 2011 con algún retraso. Y bueno, pues yo creo que la ley del juego que sale del Parlamento, pues en la que en todos los grupos en principio pensaban apoyar, finalmente pues ninguno se opone, bueno, pues demuestra que había un cierto consenso básico, ¿no? Y después quizás alguna de las quejas que yo entiendo que tenía sentido es que lo que se había demorado durante casi 4 años después se quiere recuperar el tiempo perdido en muy pocos meses y eso pues hizo que, bueno, pues que algunas posiciones de los sectores fundamentalmente del juego presencial pues no consideraran que se les había tenido suficientemente en cuenta, ¿no? Por lo tanto yo creo que, bueno, es la normativa que tenemos, perfeccionable, mejorable en algunos aspectos. Queremos aprender de la normativa que tenemos en cuanto a su aplicación práctica, porque claro, todo en la teoría pues puede ser útil o no, pero vamos a ver cómo funciona en la práctica y dentro de unos meses revisaremos lo que pensemos que puede contribuir a mejorar el desarrollo del sector. Sin embargo, ha habido una buena cantidad de críticas, sobre todo a las personas que ocuparon antes que usted esta dirección general, ¿no? Y con respecto a lo que usted decía sobre la ley del juego, el sector presencial sobre todo, bueno, tuvo la sensación de que se hizo muy precipitadamente en un contexto en el que se quería privatizar la lotería y que la unanimidad de todos los grupos políticos de alguna forma estuvo más condicionada por algún que otro lobby, alguna que otra presión, que por las propias características de la ley. Bueno, yo creo que, como decía antes, pues había un consenso básico en la sociedad española sobre la necesidad de regular este sector que ya venía existiendo en la práctica. Y otra cosa es cómo se hace esa regulación, ¿verdad? Pero me parece que la regulación era imprescindible, porque taparse los ojos, esconder la cabeza ante la realidad del juego por internet, pues no nos llevaba a ningún lado. Y eso se está demostrando en otros países como Estados Unidos, ¿no? Que finalmente acabarán regulando el juego por internet ante la realidad de que sigue jugándose en internet y sigue habiendo oferta de juego por internet a pesar de la actuación contundente de la Fiscalía de Manhattan el año pasado, ¿no? El juego presencial en España, pues lógicamente ve venir esta realidad con preocupación, y yo lo entiendo. Pero como dije el otro día en el Congreso de Banesar, también es una oportunidad,
Y yo creo que la ley ofrece esa oportunidad al juego presencial y ofrece la oportunidad a los sectores empresariales españoles que quieren adaptarse a la nueva realidad del juego por medios remotos, ¿no? Y en ese sentido, quizás a lo mejor la regulación aprobada hasta la fecha pues no haya dado toda la cancha al sector presencial, pero vamos, nosotros tenemos conciencia de que el devenir y los ajustes futuros pues deben de considerar esa realidad del juego en su conjunto, del sector en su conjunto, y no solo el Internet por un lado y el presencial por otro, sino considerarlo como dos canales de una misma realidad, ¿no? ¿Y a usted, señor Alejo, le da la ley la oportunidad de controlar realmente al sector online, teniendo en cuenta que la ley no tiene prevista el arma penal y que permite que las sociedades online que operan juego online estén en paraísos fiscales? Bueno, yo creo que los tiempos del penal en el sector del juego probablemente ya han pasado, tanto para el presencial como en el online. El sector del juego es un sector más de entretenimiento. Toda esa concepción que todavía pesa en buena parte en la mente de muchas personas, digamos, de la penalización del juego, pues probablemente dentro de unos años habrá desaparecido y se considerará como una forma más de entretenimiento de la sociedad, que es en su justa medida, pues es sana y necesaria. En cuanto al control de los operadores, pues por supuesto que no disponiendo del penal, disponemos, eso sí, de unas sanciones económicas muy poderosas y de unas empresas que están en este sector para quedarse y que por lo tanto valoran en mucho su reputación, valoran en mucho su buena relación con las administraciones públicas y consideran que estar en buenos términos con nosotros es importante. Y en este sentido creo que tenemos herramientas más que de sobra para desincentivar los comportamientos inadecuados de los operadores, ¿no? En este sentido en el que usted responde, a mí me gustaría hacerle una pregunta muy concreta. ¿Para la concesión de las licencias se ha tenido en cuenta la historia de compañías que han operado juego ilegal en otros países, no solo en España? Sí. Nosotros hemos analizado a las empresas que han solicitado las licencias, no solo desde la perspectiva estrictamente pues de la solicitud, sino que se ha analizado por parte del SEPBLAC todos los antecedentes de estas empresas y sus conexiones con otras empresas de sectores distintos, incluso al sector del juego, para identificar en qué medida pudiera haber indicios de actividades delictivas por parte de empresas relacionadas con los solicitantes, ¿no? El informe de todos los que se han concedido de licencias, como no podía ser de otra forma, es positivo por parte del SEPBLAC. Eso no quiere decir que el SEPBLAC o nosotros mismos sigamos monitorizando a estas empresas y sus conexiones con otros ámbitos económicos, ¿no? Señor Alejo, un paréntesis. La OIT, la Organización de Discapacitados, ha presentado una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué valoración hace usted de este hecho? Digamos que uno de los objetivos fundamentales de la ley del juego, tanto las que ha habido reglamentos regionales de comunidades autónomas como de la ley nacional, es prohibir todo el juego ilegal. ¿Por qué prohibir el juego ilegal? Pues muy sencillo, porque es la forma más clara de fraude y digamos, de atentar contra los principios básicos de cualquier legislación de juego, que es proteger a los vulnerables, proteger a los menores y proteger a los consumidores del fraude y proteger algunas cuestiones como el blanqueo de dinero o demás. Por lo tanto, en este sentido, aquellos operadores que no dispongan de licencia pues serán perseguidos por nosotros o por los reguladores regionales. En este caso nos corresponde a nosotros porque se trata de un operador nacional
o de un supuesto operador nacional, porque en ningún momento nadie le ha dado permiso ni le ha concedido permiso, y por lo tanto, pues desde nuestro punto de vista, las actividades de venta de juegos serán totalmente ilegales, y en ese sentido pues pondremos toda la legislación, todo el peso de la legislación sobre esta actividad. Que haya presentado una denuncia contra nosotros no deja de sorprendernos, porque evidentemente entendemos que lo primero que debe hacer es alguien que presenta denuncias es cumplir ellos la legislación, y una vez que la cumplan pues podrán acusar a otras personas, pero lo primero que tienen que hacer ellos es cumplirla, y para cumplirla lo que tienen que hacer es dejar de ofrecer ese juego ilegal que en estos momentos están haciendo. Bien, pues vamos, ya que estamos en el capítulo, en el paréntesis de denuncia, vamos a otra denuncia, la que ha hecho el gobierno vasco en su comunicado, en la que acusa a esta Dirección General de Ordenación del Juego de deslealtad institucional y también de haber quitado la dignidad al Consejo de Políticas de Juego. ¿Qué tiene usted que opinar al respecto? El Consejo de Políticas del Juego a nosotros nos parece una herramienta y uno de los elementos fundamentales de la ley, porque la ley no habla del juego online exclusivamente, habla del juego en su conjunto, habla del juego estatal, habla del juego correspondiente a las comunidades autónomas, pero yo creo que hay un mandato implícito en la ley, que es que todos los reguladores debemos de cooperar con el objeto de que el sector económico del juego pues pueda tener una viabilidad y una solvencia futura, ¿no? Y nos pone ahí unos deberes respecto de las tareas de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que los ámbitos de competencia estatal y autonómico están bien definidos en un 90%, quedan una serie de áreas grises que vamos a trabajar para despejarlas, y en ese sentido lo que sí puedo decir es que nosotros hemos ejercido nuestras competencias en la Dirección General dentro de nuestro ámbito de responsabilidad sin ninguna duda, y hemos venido informando a las comunidades autónomas puntualmente de todos los avances de lo que se ha ido produciendo en nuestra actividad, y queremos y estamos impulsando desde las 3 áreas de trabajo, los 3 grupos de trabajo que se crearon en el anterior Consejo de Políticas del Juego, estamos impulsando una discusión. Respecto de la acusación del gobierno vasco, yo no quisiera entrar de ninguna manera en polémica, es una opinión muy respetable. Lo que me gustaría es, pues en el próximo Consejo de Políticas del Juego, pues dilucidar en qué medida esto es así, y bueno, nuestra opinión por el contrario es que hemos actuado con total lealtad y con total transparencia, y como digo, intentando cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad pues impulsar sus trabajos y sus áreas de trabajo, ¿no? Tras el comunicado, ¿han hablado ustedes, la directora general Sonia y usted? ¿O? No ha habido más comunicación, hemos estado con bastante actividad en la dirección. Lo que sí hicimos es el día 1 comunicar a todas las comunidades autónomas pues 2 cosas. Primero, la concesión de las licencias, y en segundo lugar el lanzamiento de la campaña de juego seguro. Y esta semana pasada se le ha enviado a cada comunidad autónoma una copia de la resolución de las licencias que afectaban a empresas radicadas en su jurisdicción, ¿no? De manera que eso es lo que hemos hecho, y probablemente en los próximos días pues tengamos oportunidad de hablar con los reguladores regionales y con la del gobierno vasco en particular, ¿no? ¿Hay ya convocatoria oficial del Consejo? Hemos convocado para el día 25 de junio. ¿En Madrid? En Madrid. Ajá. Bien, desde la perspectiva del juego presencial, sobre todo, se piensa que tras la concesión de licencias, los operadores los operadores que han conseguido licencia se han dejado quizá llevar por una inercia de muchos años de juego ilegal, de manera que no han tenido en cuenta la normativa de esta Dirección General en el tema de clientes, en el tema de fondos,
¿Cómo valora usted esta circunstancia, que desde el primer día parece que no les ha interesado mucho cumplir la normativa? Bueno, nosotros estamos esperando hacer una valoración el día 15, de forma que cuando ya va a entrar en vigor el régimen sancionador, y más que hacer pronunciamientos así concretos, que ahora mismo no es el caso, lo que sí le puedo decir es que en fin, estamos siguiendo el comportamiento de los operadores, estamos evaluándolo, vamos a seguir haciéndolo permanentemente, y en función de cómo veamos que han evolucionado sus actividades en estos días y de las razones por las que nos han comunicado que ese comportamiento se ha producido, pues tomaremos nuestras conclusiones, y en función de nuestras conclusiones actuaremos, como digo, a partir del día 15. Evidentemente el traspaso, en fin, la transferencia de una situación .com a .es, entendemos que a veces pues no es todo lo sencilla que puede aparentemente parecer, pero evidentemente también queremos que se cumplan nuestras recomendaciones y nuestro punto de vista, ¿no? Preferiría esperar a un momento posterior al día 15 a comentar de forma más concreta a este respecto, ¿no? Sin embargo, resulta muy llamativo, y perdóneme que insista, que el mismo día en el que se elige como presidente de la única asociación de juego online que existe, pues la empresa de ese presidente electo sigue realizando apuestas cruzadas que son ilegales una vez que se ponen en marcha las licencias. Bueno, en el caso de esa empresa, la licencia se le otorga 2 días o 3 días o 4, no recuerdo exactamente la fecha, más tarde, pues cuestiones de trámite, cuestiones meramente procedimentales. Por lo tanto, el periodo en el cual ese operador había venido pudiendo operar desde el .com fue, digamos, mayor que el resto de operadores que obtuvieron su licencia el día 1. Quizás eso pueda explicar el que ellos estuvieran operando en esas circunstancias, ¿no? Hubo ahí, como digo, me parece que su licencia en vez del viernes se le otorgó el martes o el miércoles de la semana pasada, ¿no? Señor Alejo, nosotros hemos publicado lo que definimos como una coincidencia, entre comillas, sospechosa. Que la información es al respecto de las 2 resoluciones de 30 de mayo de esta Dirección General, en la que se amplía el catálogo de apuestas deportivas, y curiosamente coinciden con las apuestas deportivas existentes en el juego ilegal, pero no se advierte a los operadores que no han hecho juego ilegal y que quieren tener una licencia de que deberían haber adecuado el software para estar todos en la misma línea de salida. ¿Usted ha estudiado esa denuncia que nosotros hacíamos? Nosotros la hemos visto cuando efectivamente estudiamos la posibilidad de ampliar el catálogo. Nuestro planteamiento en ese momento se refirió exclusivamente al hecho de si realmente tenía sentido restringir o ampliar el catálogo de apuestas. Es decir, fue una reflexión desde el punto de vista de la reglamentación en términos genéricos, no de si eso afectaba más a unos operadores o afectaba peor a otros, ¿no? Nosotros pensamos que realmente las razones que hubo en su momento para hacer un catálogo restrictivo se referían al hecho de que pues en algunos eventos deportivos pudieran presentar dudas respecto en fin, de los resultados del mismo y de la fiabilidad de estos resultados, ¿no? A la vista, por ejemplo, pues de que las apuestas, en fin, de los resultados la liga italiana pudieran estar sometidos a problemas y demás, ni siquiera la liga italiana parece que pudiera librarse de las dudas sobre sus comportamientos éticos. Por lo tanto, a la vista de eso decidimos ampliar el catálogo, porque nos parecía que un catálogo estricto o restringido no tenía sentido. Incluso llegamos a un momento en el pensar que no tendría por qué haber catálogo, ¿no?
Y esto, como digo, una reflexión básicamente desde el punto de vista de decir en qué medida facilitamos el trabajo de los operadores. Entendemos efectivamente a posteriori que eso facilitaba más el trabajo de los operadores que ya tenían un catálogo en marcha y no tanto el de los que pues no tenían catálogo. Bien es cierto de que bueno, pues los que no tenían catálogo tienen tiempo para adaptarse y ponerlo en marcha en el momento en que deseen o que estimen oportuno, ¿no? Es decir, que la ventaja puede hablarse de que hay una pequeña ventaja, pero no me parece que sea una cuestión tan relevante cuanto la de fondo. La de fondo es, ¿debemos o no debemos establecer límites sobre el catálogo deportivo, ¿no? Hay en la anécdota de que dentro de ese catálogo no incorporamos el trote mallorquín. Hemos recibido una delegación del Consejo del Consell de Mallorca y bueno, al que muy amablemente nos han presentado sus preocupaciones por no tener en el catálogo su deporte, un deporte importante en las islas, y vamos a hacerlo, lo vamos a incorporar. Pero yo creo que casi eso demuestra que el que nosotros establezcamos un catálogo, establezcamos normas en aquello que entendemos que puede ser libremente decidido por el mercado, casi es lo mejor, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que haremos en el futuro, ¿no? Señor Alejo, ¿se han recibido muchas denuncias en esta dirección general desde que se concedieron las licencias? No, no se han recibido muchas. Se han recibido algunas respecto de eso que comentaba usted antes, de la transferencia de jugadores y de fondos, bien documentadas. Probablemente recibamos alguna más, nos han informado en los próximos días, pero la realidad es que salvo esas que nos parecen significativas, pero salvo esos dos incidentes, pues lo demás ha transcurrido con cierta normalidad, ¿no? Con la normalidad de ese cambio, de esa transferencia de operación para los que ya operaban, y para los nuevos, pues supongo la puesta en marcha de su operación, ¿no? De momento, en el sector online del juego hay dos tipos de empresas, las que han operado ilegalmente y las que no. ¿Usted cree que en un futuro no muy lejano se va a producir esa deseada convergencia o va a ser una tarea imposible en España? Pues el tiempo lo dirá, no puedo adelantar gran cosa al respecto. Me gustaría que las empresas españolas aprendieran de la experiencia de otras empresas y sobre todo se apalancaran bien en su conocimiento mejor del mercado y de la realidad española, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser neutrales. En realidad nuestra legislación lo que protege es al consumidor y no al oferente de productos, y en ese sentido para nosotros unos y otros son iguales, pero no cabe duda de que la legislación española favorece pues una situación de competencia y de igualdad de condiciones para todos, en las cuales pues lógicamente los que tienen ya una trayectoria pues están mejor situados, ¿no? Sí, señor Alejo, pero esa igualdad de condiciones es formal, pero no es real. Yo soy jugador de PokerStars, ¿no? Entonces, claro, al día siguiente de la entrada en vigor de PokerStars.es, pues a las 11 de la mañana había 30.000 jugadores españoles jugando y a las 7 de la tarde 60.000. Es decir, eso es absolutamente inalcanzable, desde luego en poco tiempo imposible para las empresas que durante 35 años han estado pagando impuestos y no se han sometido al juego ilegal, ¿no? Bueno, evidentemente no cabe duda de que hay unas determinadas empresas que parten con la ventaja de haber venido operando y de haber tenido experiencia, que duda cabe, no cabe duda. También las empresas españolas tienen una ventaja, y eso es lo que yo quisiera resaltar. Las empresas españolas conocen su mercado, conocen a sus jugadores, conocen las peculiaridades de España. En algunos casos, algunas empresas multinacionales han incurrido en el error de transferir la plataforma internacional de forma directa a las plataformas nacionales, y que los jugadores nacionales de algunos otros países no han entendido bien de las peculiaridades, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay ventajas, hay oportunidades para todos.
Siempre que se abre un nuevo mercado, pues es lógico, sobre todo si el mercado ha venido funcionando, pues que poner a todos en igualdad de situaciones es difícil, por no decir imposible. Pero bueno, ahora todos estamos corriendo y de lo que se trata es de ver quién corre más, ¿no? Bueno, yo la parte de Azar Plus la vamos a terminar con una pregunta que quiero que la entienda usted como algo simpático. ¿Se siente usted en el filo de una navaja en este despacho? No, la verdad es que no. Yo creo que una vez que el mercado se ha iniciado, nuestra tarea, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, es como la de los buenos árbitros, ¿no? Es la de pasar desapercibidos y la de dejar que los jugadores jueguen y que la gente se divierta viendo o operando con los jugadores. Nosotros, en fin, quizás en estos momentos la atención que se nos presta pueda ser excesiva y quisiéramos pasar más desapercibido. Lo que nos gustaría es remarcar el mensaje del juego seguro. Lo que queremos es que los jugadores sepan dónde juegan, con quién se juegan su dinero y que sepan que nosotros estamos aquí para defenderles y para apoyarles, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho nuestros propios lectores. Yo voy a hacer la primera y alguna más y Jacqueline hará el resto. Se la voy a leer la primera. Ha sido la pregunta que más ha llegado a nuestra web. Ha llegado por cientos. Nosotros la hemos refundido en una sola, cogiendo partes y tal, pero nos parece que es un poco larga, pero es un ejemplo muy claro de la sensibilidad que existe en el mundo online con respecto a los jugadores. Y le dicen: buenos días, señor Alejo. Voy a proponerle un ejemplo de cómo entendemos los jugadores que será la tributación del póker online a partir de ahora. Y me gustaría que me dijera si será así y si no cree que es completamente descabellado y que acabará con el juego online. Y por consiguiente con todos esos impuestos que dicen ustedes que van a cobrar. Ejemplo: supongamos que un jugador que por diversión juegue 100 manos de póker al día con un bote medio de 10 euros y supongamos que el 50% de las manos las gana y el 50% restante las pierde. Es decir, que realmente no gana nada, ni pierde tampoco. Tendría que tributar por los botes ganados 50 manos por 10 euros día por 365 días año, da una cifra de 182.500 euros, que realmente no ha ganado ni un duro, pero que tendrá que tributar, tendrá que ponerlo en su declaración de IRPF. Y le dice este jugador: ¿le parece sentido que tenga que pagar por algo que no se ha ganado? ¿Debería este jugador endeudarse solo para pagar impuestos? ¿No le parece más justa una tributación solo de ganancias netas a final de año, o mejor, como en la Unión Europea, donde los impuestos los pagan los operadores? Bueno, lo que tengo que decir a esta y otras preguntas similares es que bien entendemos la preocupación de los jugadores. Para nosotros es importante y es importante por los propios jugadores, pero sobre todo por el objetivo de la regulación. El objetivo de la regulación es básicamente conseguir que los jugadores españoles jueguen en operadores autorizados y legales.es. Por lo tanto, lo que queremos es que se sientan satisfechos, sientan que sus derechos están respetados, y lo que tengo que responder a eso es que estamos intentando trasladar a la Dirección General de Tributos esta cuestión. Esperamos que pueda resolverse en un plazo razonable, emitirse una opinión que despeje las dudas que existen ahora mismo en la comunidad de jugadores respecto de los temas tributarios. Este tema no es nuevo, no es un tema de hoy, es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Sabemos que la preocupación de los jugadores también existe desde hace tiempo, pero claro, la Dirección General de Tributos no ha podido de alguna forma dar respuesta hasta que la normativa
española se ha puesto en marcha y venimos trabajando con ellos para ver en qué medida, repito, podemos dar respuesta a esa preocupación. ¿Cómo piensa controlar un servidor situado en Gibraltar o Malta y por qué la ley del juego no obliga a tener el servidor en España, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea, lo que redundaría además en el pago de impuestos de sociedades? Como he dicho anteriormente, la normativa española lo que pretende no es tanto que el sector de online se establezca en España y de juego online se establezca en España y cree empleo en España. Esa puede ser una derivada positiva de futuro para esta regulación. Pero la regulación lo que pretende básicamente es proteger a los consumidores, proteger a los vulnerables, proteger la posibilidad de delitos. En ese sentido, donde estén ubicados los servidores puede ser un factor, digamos, menos importante por cuanto que hemos puesto en marcha unos mecanismos de control suficientes. Tenemos acceso a los servidores, tenemos todo el almacén de información radicado en España y obligamos a que las transacciones económicas se realicen a través de bancos y medios de pago, medios financieros españoles. Por lo tanto, lo que entendemos es que hay un suficiente control previsto en la normativa como para asegurar el cumplimiento de la misma, ¿no? Muy bien. ¿No le parece injusto que los jugadores tengan que pensar en el IRPF cuando juegan, mientras los operadores se abanican tan ricamente en algún paraíso fiscal? Bueno, los operadores se establecen donde consideran oportuno desde el punto de vista económico y de negocio. Yo estaría más preocupado en el lado de los operadores por el hecho de que quizás algunos operadores establecidos en España no tengan las mismas ventajas que operadores establecidos fuera, desde el punto de vista de la política industrial. Y eso quizás es un tema que corresponde a las autoridades de política industrial, pues le vamos a trasladar, ¿no? En qué medida pues facilitar el establecimiento de empresas en España puede ser una idea positiva, pero nosotros como regulador no es algo que nos preocupa, ¿no? En cuanto a la tributación, pues repito que pues estamos intentando ver cómo se puede emitir alguna recomendación que facilite la interpretación de la normativa fiscal, ¿no? Muy bien. Durante la etapa de alegalidad o ilegalidad, los operadores online no crearon un solo puesto de trabajo en España. ¿Sabe usted si ahora ya se han dado de alta en la Seguridad Social y cuántos puestos de trabajo han creado? Los operadores licenciados, el 1 de junio, todos ellos son operadores radicados a efectos de un establecimiento en España, ¿no? Por lo tanto, pues están dados de alta en la Seguridad Social y están al corriente de sus obligaciones fiscales, ¿no? Yo entiendo que algunos de ellos han creado empleo mínimamente en los últimos años, pero que una vez que el mercado es ya legal, es un mercado que opera bajo la regulación, pues eso va a dar pie a la llegada de puestos de trabajo, a lo mejor no directamente en lo que es la operación de los sistemas de juego, ojalá que sí, pero sí relacionado pues con temas de marketing, de publicidad, en fin, otras cuestiones legales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No le ha parecido extraño que los ilegales licenciados hayan pagado todos en el entorno de 2 millones trimestrales? ¿Tan igualados estaban en sus ingresos o es que han interpretado que se trataba de un impuesto corporativo? Bueno, la información sobre la tributación de los operadores extranjeros es una información aparecida en prensa, pero de la que en la Dirección General no tenemos constancia y por lo tanto pues no podemos opinar sobre la misma, ¿no? Lo que sí sabemos es que es una regularización voluntaria que los operadores han hecho ante una solicitud de información por parte de la agencia tributaria y que a partir de ahí pues su situación fiscal, como la de cualquier otra empresa, está permanentemente monitorizada por la agencia tributaria, ¿no? ¿Dónde puede reclamar civilmente el impago de un premio un jugador de un portal legal en España, pero que la empresa opere en Gibraltar, por ejemplo? Que la empresa tenga el servidor en Gibraltar no quiere decir que la empresa que tiene una licencia en España tiene un domicilio fiscal en España y responde
desde todos los puntos de vista desde esa empresa radicada en España, ¿no? Es decir, que los medios o los recursos para operar estén establecidos fuera de nuestro país no quiere decir que la responsabilidad empresarial, incluso todos los requisitos que nosotros le hemos solicitado, como por ejemplo son las fianzas, estén depositados en la cuenta del Banco de España que tiene la Dirección General, ¿no? ¿Por qué tengo yo que jugarme al día la cantidad de dinero máxima que usted diga? ¿O es que se siente usted mi padre y mi madre juntos? ¿Quién es usted para decidir que puedo apostar al béisbol japonés y no hacer una apuesta cruzada en España? Respecto de lo primero, la normativa prevé que los límites de juego diario, semanal y mensual puedan ser aumentados por parte de los jugadores. Por lo tanto, con un pequeño test, de forma que simplemente, en fin, respondiendo a una serie de preguntas básicas elementales, el jugador que lo desee puede aumentar esos límites sin ningún problema. Por lo tanto, eso es una limitación que lo que pretende básicamente es proteger a los vulnerables, ¿no? Y hacerles más difícil a este sector de población de riesgo, pues que puedan, digamos, incurrir en mayores problemas o en mayores pérdidas por parte del juego, ¿no? Respecto de la segunda pregunta, ¿Que por qué se puede, por ejemplo, apostar al béisbol japonés y no hacer una apuesta cruzada? Bueno, antes también lo comentaba, nuestra posición es la de no ser demasiado dirigistas y probablemente pues en algún momento decidamos que se pueda apostar sobre el deporte que se quiera, y estamos estudiando las apuestas cruzadas para su regulación, porque pensamos que efectivamente quizás en un primer momento se vieron como un riesgo no específicamente muy bien delimitable. En esas apuestas un jugador apuesta contra otro, podría darse el caso de que los dos entraran en una espiral, digamos, de riesgo que extendiera de forma desmesurada, y consideramos que bueno, pues que en aquel momento se consideró así, pero ahora vamos a estudiarlas y si es posible regularlas. ¿Cómo piensa hacer para que los proveedores de servicios en Internet apaguen webs y se aparten de la doctrina que ampara la libertad de expresión respecto a foros y otras actividades? ¿Es usted partidario de reformar algún aspecto de la ley y su reglamento? Bueno, las páginas web no las podemos cerrar, lo que podemos es bloquear el acceso por parte de jugadores españoles a las mismas con la ayuda de operadores de telecomunicaciones, ¿no? Evidentemente, pues esa es nuestra política y así vamos a intentar ejercerla. ¿Por qué? Pues porque no están autorizados, están haciendo una competencia desleal a los operadores autorizados y además pues están ofreciendo un juego que no está garantizado por nadie. Algunas jurisdicciones dicen que establecen garantías para sus operadores, pero no estamos muy seguros de que eso sea así, ¿no? Y respecto de la reforma de la ley, pues para una ley que se aprueba en el Parlamento después de mucho tiempo y que toma también cierto tiempo de debate, pues no podemos a la ligera pensar en modificaciones y reformas. Lo que tenemos es que adquirir experiencia de su vida práctica y una vez pues que lleve un tiempo, pues analizarla y pasar a los que corresponden pues nuestras conclusiones para que se vea en qué medida pueda mejorarse esta ley, ¿no? ¿En cuánto cifra la ventaja obtenida por los ilegales respecto a marca, rodaje de empresa y fichero de clientes en relación con quienes no operaron contra la prohibición vigente en España? Bueno, esa es una evaluación difícil de hacer, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista, pero mucho menos desde el punto de vista de un regulador cuyo objetivo no es hacer un seguimiento del mercado. Yo lo que sí diría, también lo dije en una respuesta anterior, es que, bueno, pues quizás hay una experiencia de la que otras empresas puedan aprender. Efectivamente, la marca es muy importante, el contacto con el cliente es muy importante, el marketing es muy importante en este mundo de Internet, a diferencia de lo que ha sido el juego tradicional, aunque yo creo que en el juego tradicional va a ser cada vez más importante todos estos factores. Y bueno, pues eso es una experiencia que hay que capitalizar para las empresas españolas, ¿no? Bueno, pues última pregunta, señor Alejo. ¿Sabe usted que Hacienda ha perdido solo por reducción de ingresos de la quiniela más del doble de lo que van a pagar en impuestos los ilegales recién licenciados?
Y eso en la mejor de las hipótesis. ¿Es usted consciente de esto? Bueno, sabemos que la quiniela va cayendo en los últimos años de forma muy importante, pero eso no tiene que ver directamente con esta otra cuestión, ¿no? Lo que sí entendemos es que bueno, pues hay modalidades de juego que suben y otras que bajan por circunstancias del mercado y de las costumbres de juego de los participantes, y que bueno, pues eso le está afectando a la quiniela. Lo que sabemos es que loterías y apuestas del Estado tiene licencias y que probablemente utilice los nuevos mecanismos del juego online pues para revitalizar algunos sectores de juego como son las apuestas hípicas, ¿no? Y bueno, pues ojalá que pueda y que sea exitoso para ese operador español importante este nuevo canal de distribución que es el juego online, ¿no? Para terminar ya, ¿tiene usted noticias del anuncio de la posible privatización de loterías? No, no tenemos noticias, más que allá de lo que ha aparecido en la prensa. Lo que sí, lógicamente, pues seguiremos con atención pues la situación de uno de los operadores del operador más importante del juego en España, que es Loterías y Apuestas del Estado, cuyo comportamiento pues lógicamente afecta al resto del sector de manera decisiva, ¿no? Muchas gracias. Nada. Gracias.